Muy buenos días o buenas tardes en la región de Latinoamérica. Les damos la bienvenida desde Gurises Unidos y junto al Consortium for Street Children, con quienes estamos organizando este evento y somos socios. Venimos siendo socios en acompañar al Estado uruguayo en la implementación del Comentario General número 21 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el comentario general referido a la temática de niñez y adolescencia en situación de calle. Como les decía, le estamos dando la bienvenida a todos y todas. La gente está ingresando, hemos comenzado a transmitir. Este es el Seminario Internacional Niñez en Situación de Calle y COVID-19, diálogo sobre aciertos y desafíos de los estados hacia la niñez y adolescencia en situación de calle y alta vulnerabilidad en el marco de la pandemia COVID-19. Los objetivos del evento tienen que ver con intercambiar sobre las diferentes respuestas llevadas a cabo para el abordaje de la niñez en situación de calle y alta vulnerabilidad en el contexto de la pandemia, e identificar los desafíos pendientes en el marco de la implementación del Comentario General 21 del Comité de los Derechos del Niño. El encuentro, el evento, vamos a tener la presencia de destacados panelistas, vamos a tener el grupo de participación de niños, niñas y adolescentes, Red NIAS, estará con nosotros el presidente de INAU, Instituto Rector de Políticas de Infancia en Uruguay, el doctor Pablo Abdala. Estará con nosotros también el presidente del Comité de los Derechos del Niño, el señor Luis Pedernera, la señora Mónica Darer, especialista regional en temas de infancia, que ya la presentaremos, y Manuel Torcuato, director de RIDIAC, la Red de Infancia y Adolescencia, la Red para la Defensa de la Infancia y Adolescencia en Situación de Calle. Vamos a dar comienzo al evento con las palabras de apertura del licenciado Gonzalo Salles, director de Gurises Unidos. Adelante, Gonzalo, por favor. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, buenas tardes por lo menos a los del sur. Un placer para Gurises Unidos el poder estar desarrollando este seminario internacional. Antes que nada, quiero agradecerle a todos los participantes. Estamos viendo que estamos llegando a los 160 participantes de toda América Latina por estar hoy conectados a este seminario. Agradecer de manera clara y contundente a los panelistas, ¿no?, que hoy nos están acompañando, que van a compartir sus reflexiones y nos nutrirán en las reflexiones que podamos sacar posterior a este seminario. Quiero agradecerles particularmente la categoría que tienen, ¿no?, los panelistas. Contamos con, primero que nada, la voz, la opinión de los niños y niñas a partir de lo que es la Red NIAS. Contamos con la presencia de Pablo Abdala, una autoridad de gobierno que también nos está acompañando. Contar con la presencia del presidente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, también para nosotros es un gran honor y un gran placer. Contar con la presencia y la participación de UNICEF regional, realmente agradecerle a Mónica el tiempo y la disposición, y bueno, contar también con la presencia del amigo Manuel Torque, director de RIDIAC, red de distintas instituciones que vienen trabajando históricamente la temática de los niños en situación de calle en la región. Un placer y agradecerles el contar con su participación y sus reflexiones. Yo voy a ser muy breve, muy breve, pero me gustaría compartir con ustedes tres grandes líneas de reflexión. Por un lado, esta línea de reflexión iría, por un lado, en lo que es el impacto de la pandemia en los niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica. Un segundo nivel de reflexión, que es el impacto de la pandemia en la problemática de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle en Latinoamérica. Y un tercer nivel de análisis o de reflexión en relación a algunas acciones en clave de política pública que sería interesante
que los estados de América Latina pudieran incorporar a la hora de poder abordar la problemática de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Como punto 1 les decía, el impacto social de la pandemia en los niños, niñas y adolescentes en la región. El gran titular que me gustaría arrancar, el título de esta reflexión sería: para los niños, niñas y adolescentes, el impacto negativo más importante y casi exclusivo de la pandemia tiene que ver o está vinculado con el impacto en lo psicosocial. El impacto de la pandemia lo vemos en los niños y niñas en la región, en lo que tiene que ver con su dimensión psicosocial y no con las posibles consecuencias a partir del contagio sanitario de COVID-19. En relación a esto y fundamentando este gran titular del impacto o el gran impacto que estamos viviendo a partir de la pandemia y que estamos viendo en los niños y niñas, me parecía interesante poder comentarles a ustedes una consulta, un estudio que hace pocos días la organización Save the Children acaba de lanzar y presentar, que es un estudio mundial, ¿tá?, encuestando a más de 25.000 niños a lo largo del planeta, evaluando los impactos del COVID-19. De esta gran encuesta que entrevista a niños, niñas y adolescentes y sus familias, se desprenden un montón de conclusiones donde para mí destacan y hacen mucha referencia a lo que está pasando en América Latina, es que los niños, niñas y adolescentes de los hogares más pobres son los que, por un lado, han sufrido la mayor pérdida de ingresos a nivel familiar. Por otro lado, han perdido la mayor parte de la educación. En un tercer nivel, han sufrido los mayores niveles de violencia. Entonces, de alguna manera, estamos viendo que la pandemia impacta en los niños, pero a su vez impacta en mayor medida en los niños, niñas y adolescentes que provienen de los hogares más pobres. Para contarles o mostrarles un número de este estudio que hace Save the Children, plantea que el 81% de las familias encuestadas había perdido más del 50% de sus ingresos. Por lo tanto, si nosotros pensamos en América Latina, los dos impactos sociales más importantes de la pandemia son, por un lado, el aumento de los pobres, y en segundo lugar, que aquellos niños y familias que antes de la pandemia estaban en una situación de pobreza, hoy están en una situación aún mayor o peor en términos de pobreza. Y este es un tema, y este es un gran desafío que tenemos como organizaciones, como organismos internacionales, como gobiernos, como estados. Porque la realidad que tenemos en América Latina es que, a nosotros nos gusta poner esta metáfora, es decir, la pobreza, y eso lo sabemos, la pobreza en América Latina tiene cara de niño. Esto quiere decir, los más pobres en América Latina y el Caribe son los niños y niñas. Segundo nivel que me gustaría compartir en términos de reflexión es el impacto, esto que hicimos, el impacto de la pandemia en la problemática específica de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Las instituciones en Latinoamérica, que hace décadas venimos trabajando la problemática de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, hemos aprendido mucho de las características de esta problemática. Cuando hablamos de los niños en situación de calle, hablamos de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables, de los niños, niñas y adolescentes más pobres, de los niños, niñas y adolescentes que se cayeron, no pudieron integrarse, desertaron de la educación, tanto de la educación formal como de la educación no formal. Hablamos de los niños víctimas de violencia, ya sea violencia familiar, violencia institucional, violencia comunitaria. Hablamos de los niños, niñas y adolescentes también víctimas de la explotación sexual comercial. Hablamos de niños y niñas con consumos problemáticos de sustancias psicoactivas.
Hablamos también de los niños, niñas y adolescentes que son carne de cañón y están a merced de lo que son los grupos de narcotráfico. Aprendimos también en esto del fenómeno de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, que es un fenómeno que no es estático, que a lo largo de la historia ha tenido y tiene modificaciones, y que el devenir de los procesos sociohistóricos van cambiando y transformando las dinámicas de esta problemática. Por eso que muchas veces los ciudadanos de a pie dicen, bueno, no estamos viendo niños en situación de calle, porque los niños en situación de calle ya no están en las arterias o en las zonas comerciales por donde el ciudadano de a pie circula. Pero las organizaciones que trabajamos en esto sabemos que podemos lamentablemente encontrar a estos niños, niñas y adolescentes muchas veces desarrollando actividades de calle en los barrios más excluidos, en los barrios más pobres, las comunidades más excluidas. Y un tercer elemento en relación a los impactos de la pandemia de COVID en la problemática de los niños en situación de calle está vinculado a que la situación de calle de niños y niñas es una expresión de la pobreza. Por lo tanto, si vamos a tener en la región aumentos significativos de la pobreza, lamentablemente vamos a tener un aumento significativo de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Y si a su vez a la dimensión de pobreza le agregamos, le sumamos, que los distintos países de la región estamos teniendo dificultades en lo que tiene que ver con la dimensión educación, todos sabemos que a menor educación, mayor es la posibilidad de encontrarnos con los niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Pensando en el tercer y último componente, que va más en la línea de aquellas acciones en clave de política pública que sería interesante que desde los distintos estados, gobiernos se incorporaran, creemos que ahí hay un gran instrumento, que es el Comentario General 21 del Comité de los Derechos del Niño, que como decía Pablo, en realidad este Comentario General 21 refiere a las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas le hace a todos los estados del mundo para abordar la problemática, en este caso, de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Y en este gran comentario me gustaría destacar tres grandes recomendaciones. La primera, la necesidad de dimensionar la problemática, de poder tener claro hoy y en pos o en proceso en plena pandemia de qué dimensión tiene hoy la problemática de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Porque eso es lo que nos va a permitir dirigir y apuntar las acciones para revertir el problema. La segunda recomendación que hace el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas está en sintonía con la necesidad de poder generar programas que con metodologías específicas, esto tiene que ver con la integralidad, puedan dar respuesta a las distintas dimensiones que vive un niño, niña y adolescente en situación de calle y su familia. La tercera gran recomendación que hace el comité tiene que ver con poder acordar y construir respuestas intersectoriales que den cuenta de las distintas dimensiones vulneradas en un niño, niña y adolescente en situación de calle. ¿Qué queremos decir esto? Es la necesidad de que la sectorial salud, la sectorial educación, la sectorial protección, la sectorial vivienda generen acciones y acuerdos necesarios para poder dar respuesta a esta problemática y a la vida de estos niños, niñas y sus familias. En ese sentido, como uruguayo, creo que el Uruguay
En este sentido, viene desarrollando una estrategia que me parece sumamente interesante. Y por eso nos parecía sumamente importante que pudiera estar Abdala como presidente del organismo rector de las políticas, que es el INAO, que tomó el compromiso y la responsabilidad de poder llevar e implementar las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño le hizo al mundo y poder elaborar, como el Estado uruguayo lo ha hecho, una gran estrategia que incluye las distintas sectoriales, los distintos sectores, para poder dar respuestas integrales a los niños y niñas. No les quiero sacar más tiempo, les agradezco, esperemos que tengamos una buena jornada. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Gonzalo. Licenciado Gonzalo Salles, director de Gurises Unidos, abriendo el seminario regional. Antes de pasar a escuchar muy atentamente a los adolescentes de Red NIAS, primero quería compartirles la posibilidad de que ustedes puedan enviar... La idea es que ya tenemos 188 espectadores siguiendo el evento. Como les decía, la idea es que al finalizar las presentaciones de los panelistas, tener un tiempo para intercambiar con los espectadores, pudiendo leer algunas preguntas, porque claramente no nos va a dar el tiempo seguramente para todas las que puedan enviarse. Nosotros les vamos a pasar un número de contacto vía WhatsApp para que los espectadores y las espectadoras puedan enviar sus consultas o reflexiones y poder hacer llegar la mayor cantidad posible a los panelistas. Un segundo. ¿Dónde está? Ahí está. Perfecto. Este es el número de WhatsApp con la característica de Uruguay. Claramente es para los espectadores y espectadoras para que puedan hacer las preguntas y reflexiones hacia los panelistas y hacia el evento en general. Ahora yo después les voy a seguir mostrando el teléfono en cada corte o en el intermedio entre panelistas y panelistas. Pasamos a escuchar muy atentamente, como les decía, a la organización Red NIAS, una plataforma de participación de niños, niñas y adolescentes, que va a estar representada por Mónica Duarte. Ella tiene 16 años, es de la red de niños, niñas y adolescentes de RENAES de El Salvador, y es miembro de esta organización de la red Red NIAS. Adelante, Mónica. Buenos días y buenas tardes para donde sea tarde. Como usted lo dijo, soy Mónica Duarte, tengo 16 años, ahí pertenezco a RENAES, que es la Secretaría de Red NIAS. En nombre de Red NIAS agradecemos este espacio para conversar de un tema que ha dejado invisible y que es importante no seguirlo postergando, por la gravedad de la afectación de los derechos de muchas niñas y de muchos niños, por diferentes motivos, están en condición de situación de calle. El 12 de abril conmemoramos el Día Internacional de las Niñas en Situación de Calle, basado en el artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño. Todo niño tiene derecho a vivir en una casa, tener ropa y alimentación. Si tus padres o familiares no pueden entregártelo, el Estado deberá darte lo que necesitas. Traigo en cuenta la responsabilidad de los garantes porque la letra escrita difiere mucho de la realidad y les hablaré desde la realidad salvadoreña y es similar para muchas niñas y para otros países. El Salvador es el más pequeño de Centroamérica y es uno de los países más violentos. Los niños y las niñas salvadoreñas somos víctimas de la pobreza, de las guerras civiles y de las frecuentes catástrofes naturales. Y hoy sumamos el COVID. Muchos niños y niñas en El Salvador
no pueden asistir a la escuela, ya sea por razones económicas, no pueden realizar sus estudios de educación secundaria porque tienen que trabajar para ayudar a sus familias. Aproximadamente 440 millones de niños en El Salvador están obligados a empezar a trabajar a edad temprana. El trabajo infantil para muchas niñas, niños y adolescentes los coloca en riesgo cuando se encuentran en la calle y muchos de ellos quedan en situación de calle. Las niñas y niños en situación de calle son vulnerados a abuso sexual, negligencia, explotación y violencia. Si viven solos en la calle, en especial bajo las circunstancias actuales donde otros niños y otras niñas o adultos con los que suelen residir pueden haber dejado las zonas urbanas, muchos de estos niños y de estas niñas ganan su propio sustento y pueden sufrir la pérdida de sus ingresos por las medidas de aislamiento social y necesitan apoyo adicional para sobrevivir. Además de considerar las anteriores, debemos de contextualizar la situación de la niñez en la calle en la pandemia del COVID-19. Estos niños durante la pandemia no pueden quedarse en casa y estar a salvo si ellos y ellas no tienen un hogar, refugio donde permanecer. Niños y niñas no pueden acceder a alimentos y agua ya que no pueden trabajar en la calle y movilizarse. No pueden buscar atención, salud, se enferman porque son discriminados, señalados de ser portadores del COVID-19. Con la reapertura de la nueva normalidad, el caos económico solo les hará la vida más difícil. El acceso a todos los servicios será más escaso. Estos niños y niñas, si estaban en la escuela, difícilmente han podido continuar sus estudios por falta de conexión a internet, acceso a la guía de estudio. La exposición a riesgos cuando les toca vender en las calles, en los buses y en los mercados. Por ser adolescentes se les carga con muchas horas de trabajo y cuando hay patrones se expone a que abusen de ellas, adolescentes trabajadoras domésticas. Las causas de este fenómeno antes de la pandemia COVID-19 eran notorias, aunque no hay mapeos actualizados, pero es visible que debido a la pandemia se han incrementado y las causas son muchas, pero dentro de estas podemos mencionar: 1. Desintegración y conflicto dentro del entorno familiar. 2. Pobreza extrema. 3. Desastres naturales o provocados, el COVID-19 o el de contagios y en los diferentes países. 4. Abusos físicos y sexuales. 5. Explotación infantil. 6. Desplazamiento social por migración en las ciudades y países. 7. Urbanización y crecimiento descontrolado de la zona urbana. 8. El fenómeno de la situación de niñez en calle es expresión de la pobreza extrema en el ámbito de lo urbano. 9. Drogodependencias. Es importante revisar las causas y el conjunto como garantes de la protección de las niñas, de la niñez, trabajar en ellas, pero con acciones tales como mapear y actualizar diagnósticos de niñas, niños y adolescentes en situación de calle. 2. Se designan centros de atención a la niñez y adolescencia en situación de calle, desintoxicación por el uso de drogas o huelepegas. Poner a disposición los servicios de salud, higiene, protección y nutrición. Generar condiciones para que las niñas y los niños que realicen una actividad económica puedan guardar las medidas de bioseguridad. 5. Indicar a las autoridades policiales que no los maltraten, que haya un trato digno, expresan los adolescentes, expresamos como adolescentes. Nos tratan como si fuéramos delincuentes y esto es humillante y estigmatiza. 6. La preocupación profunda frente al abuso y explotación sexual o económica, así como la escasa garantía de nuestros derechos, cuando son detenidos por agentes del Estado. El Sistema Nacional de Protección debe actuar oportunamente e implementar las leyes y políticas de manera efectiva para la protección de derechos de la niñez y la adolescencia. 8. La definición de una estrategia nacional para la prevención, atención y reducción de las múltiples formas de violencia que afectan a las niñas, niños y adolescentes en situación de calle. 9. La seguridad de la niñez y adolescencia debe ser considerada una prioridad en el ámbito de seguridad pública, con protocolos de actuación definidos ante las vulneraciones a la integridad personal, desapariciones, persecución,
diligente de personas agresoras, ampliación y mejoramiento del programa de protección a víctimas y testigos como articulación de esfuerzos a nivel nacional e internacional, entre otros. En El Salvador sufrimos de mucha violencia los niños que están en la calle. Entonces nos parece muy importante tomar en cuenta estos puntos como Red Niñas. Y les agradecemos por darnos esta oportunidad de ser escuchadas y escuchadas. Gracias. Muchas gracias a vos, Mónica. Vamos a dar paso a Marco Antonio Alay Rodríguez, también de 16 años, del Movimiento de Niños, Niñas y Adolescentes del Ecuador, y miembro también de la plataforma Red Niñas. Adelante, Marco, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas desde aquí, muy buenos días, desde allá muy buenas tardes, con todas y con todos. Recibo un cordial saludo de la persona a quienes habla. Mi nombre es Marcos Antonio, soy parte y miembro y representante del Movimiento de Red Niñas y Movimiento de los Niños, Niñas y Adolescentes del Ecuador. Bueno, refiriéndome al tema de la niñez en calle, sabemos que es algo que siempre se ha venido dando. Sin embargo, se ha tomado como una problemática agravante contra la sociedad, no como un problema que debería ser solucionado a tiempo. Entonces, ¿qué pasa? La niñez y la adolescencia que viven la actualmente sufre una privación de sus recursos materiales. Yo creo que esto es muy importante para que ellos puedan desarrollarse, sobrevivir y prosperar a futuro, que se puedan planear metas y objetivos. ¿Qué pasa? Bueno, se provoca por varias situaciones. Ya sabemos que por abandono, por maltrato físico, psicológico, verbal, o porque los exijan a trabajar en las calles. Entonces ellos a su vez ya ven esto como un hogar. Es a raíz de todas estas cosas lo que les impide disfrutar de sus derechos, alcanzar su pleno potencial, ser partícipes y miembros de una sociedad digna, donde puedan hablar, hacer preguntas, relacionarse con personas de su edad. Sabemos que a raíz son todas estas cosas los que nos ataña como sociedad, de ver cómo los niños, niñas, adolescentes sufren necesidades en el Ecuador y en el mundo entero. La falta de políticas públicas, las medidas efectivas, son todas estas acciones las que nos impide erradicar la situación en la niñez en calle. Para terminar con mi intervención, solo quiero hacer énfasis en que se sigan fortaleciendo estos espacios, donde la niñez y la adolescencia pueda dar su punto de vista, ya sea lo poco o bastante que se dé, la finalidad es que se cumpla, que los gobiernos den acciones visibles, dando en cuenta que muchos niños, niñas, adolescentes en estos momentos se encuentran en las calles, haciendo cualquier tipo de actividad para poder sobrevivir. Que como en Latinoamérica y el Caribe, somos la región que aún se sigue vulnerando nuestros derechos. Más de 193 niños, niñas, adolescentes, seguimos con la lucha de nuestros derechos para seguir adelante y que no se vulnere. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marco, y a todos los niños, niñas y adolescentes que integran la plataforma Red Niñas. Muchas gracias por participar. Antes de dar lugar al doctor Pablo Abdala, comparto nuevamente el teléfono de WhatsApp para que los espectadores y las espectadoras puedan enviar reflexiones y consultas a los panelistas al finalizar las exposiciones. El teléfono, la característica es más 598 Uruguay y luego es 95-337-300. Si están en Uruguay es directamente 095-337-300. Muy bien. Vamos a dar lugar al doctor Pablo Abdala, presidente del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, organismo rector de políticas de infancia en dicho país. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en el Estado uruguayo y ha sido electo en 3 periodos de legislatura como representante nacional por Montevideo. Bienvenido, doctor Pablo Abdala. Adelante.
Bueno, muchas gracias Pablo, muchas gracias a ti y a Gonzalo y a Gurises Unidos por la invitación. Es una muy linda oportunidad y creo que ha sido una buena iniciativa la que han tenido con relación a un tema de enorme significación y sobre todo de enorme actualidad. Un saludo a los demás panelistas y a todos los que están conectados y a Marco y a Mónica que acaban de hacer llegar sus mensajes en nombre de la red desde El Salvador y desde Ecuador. Felicitaciones, porque realmente han sido mensajes que invitan a la reflexión y que demuestran una gran madurez a pesar de la juventud, lo cual demuestra que una cosa no es contradictoria con la otra. Quiero, muy rápidamente, porque tenemos poco tiempo, ser muy concreto en cuanto a 4 o 5 reflexiones que quiero compartir con ustedes con relación a este tema, repito, de tanta importancia. A mí se me invitó a compartir estas reflexiones con relación a un título que aparece allí en el programa, pero yo quiero sobre todo remitirme al objetivo del evento, que me parece que es lo más elocuente de todo, cuando se habla de reflexionar sobre las respuestas que le hemos dado al fenómeno de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle hasta ahora, y sobre todo de los desafíos que a este respecto tenemos por delante. Me parece que lo más provechoso es eso, centrarnos en esos 2 aspectos, y sobre todo en el segundo con relación al primero, porque lo que pasó es muy importante y lo que hemos hecho es muy importante, pero dada la situación de emergencia que vivimos, creo que es muy importante también hablar y reflexionar sobre lo que tendremos que hacer a partir de aquí, en función de la realidad en la que estamos inmersos a partir del COVID-19 y de la emergencia sanitaria. Por supuesto, sin embargo, los antecedentes y los procesos históricos importan. Mi país, el Uruguay, es un país con una larga tradición de asistencia y de ayuda y de inclusión a los más necesitados, a los más vulnerables. Es un país con una larga tradición igualitaria en el contexto de América Latina. Esto lo decimos sin jactancia, pero lo decimos conscientes de esa realidad, que creo que esto es parte de la identidad nacional, del espíritu con el que los uruguayos convivimos en sociedad. Por supuesto, ser igualitarios no quiere decir necesariamente que nuestro país sea un país próspero o un país donde los niveles de bienestar son siempre satisfactorios, y seguramente a lo largo de la historia reconoceremos tiempos de mayor y de menor bienestar y de mayor y menor prosperidad. Tampoco quiere decir esta característica de ser igualitario que las redes de protección social, las que tenemos hoy, las que hemos tenido en el pasado, pero sobre todo nos importa hablar de las que tenemos hoy, sean suficientes o en tal caso satisfactorias a los efectos de atender las demandas y los desafíos que surgen de la realidad social en la que convivimos. Es más, creo que este fenómeno de la emergencia sanitaria y de la pandemia precisamente viene a poner en entredicho este aspecto y la eficiencia y la eficacia de esa malla de contención social a partir de algunas revelaciones que surgen con mucha elocuencia en el Uruguay en cuanto a los coletazos que esta emergencia sanitaria ha provocado. En ese marco, sin embargo, en el marco de un país, repito, que tiene una larga tradición de conciencia social y donde la cuestión social ha estado en el centro de la acción de todos los gobiernos, creo que alcanza con remitirse a los últimos 35 años de vida democrática, a la salida de la dictadura, para comprobar que esto ha sido así, con distintas características, a través del tiempo y a través de sucesivos gobiernos de distintos signos, de distintos partidos, pero donde sin embargo creo que esa característica aparece sin ninguna duda señalada y aparece siempre presente. En ese marco es que en el año 86, hace más de 30 años, aparece el programa Calle como un proyecto piloto inicialmente, y se termina convirtiendo en un programa permanente que se ha mantenido inalterable a partir del año 1988. Un programa que en términos generales se ha sustentado en 2 o 3 ejes principales, en una metodología de proximidad, con el fenómeno de la niñez en situación de calle, que se ha caracterizado sin duda por reconocer al niño como parte de un entorno familiar y comunitario que debe ser atendido a los efectos, por supuesto, de darle respuesta a ese niño que requiere de una protección y de un amparo especial de parte del Estado cuando se encuentra precisamente en una situación de estas características. Y sin ninguna duda el programa Calle ha tenido a lo largo de todo este tiempo, o ha sustentado, diría yo,
su consistencia y su fortaleza en la interacción que desde el Estado con la sociedad civil se ha venido llevando a cabo de manera inalterable y creo yo con mucho suceso y con relativo éxito, podríamos decirlo así, porque por supuesto en esto nunca tenemos que darnos enteramente por satisfechos y seguramente las demandas y los desafíos, como yo decía recién, se renuevan constantemente. Pero esto, dicho muy someramente, es en todo caso el relato de lo que pasó, son los antecedentes. El 13 de marzo, sin duda, el mundo cambió para nosotros, para los uruguayos, con la irrupción del COVID-19 y con la declaración de la emergencia sanitaria. Yo no sé si cambió definitivamente, pero tengo claro, porque es muy difícil, por supuesto, siempre, y particularmente en una coyuntura como la que hoy atraviesa el mundo, hacer pronósticos o en tal caso ensayar hacia adelante adivinanzas en cuanto a cómo van a seguir las cosas en términos de lo que nos puede llegar a pasar el año que viene o en el próximo quinquenio. Pero está claro que por lo menos en el corto y en el mediano plazo nos tocará vivir una realidad donde más bien la incertidumbre será la característica y sin ninguna duda durante este tiempo que viene por delante estaremos muy lejos de volver a lo que tuvimos o a lo que fuimos con anterioridad al 13 de marzo. La nueva normalidad en la que estamos inmersos y de la que mucho se habla no es más que el nombre que le hemos dado a una crisis que empezó siendo sanitaria y que por supuesto después se convirtió muy rápidamente en crisis económica y que ha tenido y tiene y tendrá coletazos y consecuencias y efectos desde el punto de vista social en forma absolutamente incuestionable. Con relación al tema de la situación de calle, seguramente después ya hemos echado comentarios públicos para el mundo entero con relación a las consecuencias de esta situación de pandemia que estamos enfrentando los seres humanos tendrá con relación a los aspectos sociales en general, pero muy particularmente al recrudecimiento del fenómeno de niños y adolescentes en condición o en situación de calle. Y Uruguay está en el mundo, obviamente, y por lo tanto no somos ajenos a esa realidad. Para nosotros la situación ya era compleja antes del 13 de marzo, ¿verdad? El 13 de marzo, cuando se declara la emergencia sanitaria, el país ya tenía una situación económica compleja y comprometida, los niveles de ocupación o los niveles de desocupación ya habían alcanzado los 2 dígitos, ya enfrentábamos una situación de desempleo en el mes de febrero de 10,5% de la población económicamente activa. El fenómeno de la pobreza infantil, al que se refería más temprano Gonzalo, es una característica a esta altura, yo diría, histórica, lamentablemente en el Uruguay, como en América Latina. Sin duda, la pobreza tiene cara de niño, eso es así, también pasa en el Uruguay, más allá de la evolución favorable o las mejoras que en este respecto pudieran señalarse en el último tiempo, es evidente que, o está claro, que los niveles de pobreza infantil son bastante o significativamente más altos y preocupantemente más altos que el índice general de la pobreza. Como también es verdad que la forma en la que medimos la pobreza en el Uruguay lo que determina es que los niveles de inclusión o de exclusión, según como se lo quiera ver, muchas veces están divorciados de ese análisis estadístico de la pobreza, que es un análisis unidimensional, cuando, como todos sabemos, los estudios que, por ejemplo, ha llevado adelante el PNUD, entre otros, en el sentido del análisis multidimensional de la pobreza, arrojan resultados y conclusiones bastante más preocupantes desde el punto de vista de las necesidades básicas insatisfechas y desde el punto de vista de los niveles de exclusión y desde el punto de vista de los niveles de la vulnerabilidad social en general. La situación sanitaria entonces ha venido a agravar esta realidad que ya era de por sí compleja. No solo desde el punto de vista de las consecuencias materiales que obviamente ha tenido, en términos de la pérdida de empleo, en términos de las dificultades para el sustento de las personas y de las familias. También desde el punto de vista del daño, creo que lo decía Gonzalo también, que nos ha generado el parate en el sistema educativo. Es decir, la suspensión de la presencialidad, que ha determinado consecuencias, sobre todo para los sectores menos favorecidos en cuanto al agrandamiento de la brecha social, porque desde luego la consecuencia de esa parálisis y de esa no presencialidad
ha generado afectaciones en el derecho a la educación, en primer lugar, en el derecho a la alimentación, en el derecho a la recreación de los niños y adolescentes, y obviamente esto genera y trae consecuencias inexorablemente. ¿Cómo respondemos o cómo debemos responder quienes tenemos responsabilidades públicas? En nuestro caso, desde el gobierno, desde el Estado, desde la administración, y por supuesto quienes también la tienen desde la sociedad civil, frente a esta realidad. Bueno, yo diría, en primer lugar, reconociendo la realidad en toda su dimensión y en todo su dramatismo. El gobierno que yo represento, desde el 13 de marzo, viene haciendo enormes esfuerzos desde el punto de vista presupuestal en cuanto a incrementar el gasto social para atender esta emergencia, en cuanto a aumentar los niveles de endeudamiento del Estado en lo que haya sido necesario precisamente para sostener a los sectores más vulnerables, en cuanto a financiar prestaciones excepcionales de seguridad social vinculadas fundamentalmente con el seguro de desempleo y con las consecuencias que ha habido en el mercado de trabajo. Estamos en un año de definiciones presupuestales, en el Uruguay, el año 2020. En ese sentido nosotros, el INAU, que integra como organismo público, como inciso del presupuesto, el presupuesto nacional, ha elaborado su presupuesto y creo que lo ha hecho en el contexto sobre la base del reconocimiento de esta realidad que estamos enfrentando. Creo que nuestro presupuesto, nuestra propuesta presupuestal que hoy analiza el Parlamento, es una propuesta realista, no en el sentido economicista, no en el sentido de, digamos, de definir nuestras prioridades en función de las disponibilidades, sino en tal caso, viendo los análisis, no desde el lado de lo fiscal o presupuestal, sino desde el lado precisamente de las demandas agregadas que esta realidad nos provoca y nos va a provocar en el futuro desde el punto de vista social, y por eso creo que es un presupuesto, una propuesta que tiene la dosis de sensibilidad necesaria, sensibilidad dicho no en el sentido vulgar, sino en el sentido de estar a tono con la realidad que precisamente estamos enfrentando. Alcanza con analizar las líneas estratégicas que el directorio ha definido, que hemos compartido con la sociedad civil, que Gurises Unidos las conoce, que las distintas organizaciones sociales también, y que apuntan precisamente, sé que tengo poco tiempo y no las voy a desarrollar, pero de las 4 menciono las 2 primeras, que me parecen muy importantes en cuanto a avanzar en el camino de la contención y de la prevención frente a esta realidad, fortalecer los centros de tiempo parcial, en primer lugar, la presencia en territorio, a los efectos de prevenir precisamente el ingreso o la internación de niños y adolescentes que no pueden ser adecuadamente sostenidos por sus familias y que por lo tanto el Estado debe ingresarlos al sistema de protección. Va a haber una fuerte apuesta, no solo para mantener la respuesta que hoy ya tenemos, sino, como lo dice la línea estratégica número 2, para fortalecerla. Y la línea estratégica número 1, y todo esto tiene que ver con el tema calle, en última instancia, porque el tema calle es la consecuencia última del fracaso de todas estas instancias o de todos estos dispositivos o de todas estas líneas estratégicas, si fracasaran, que por supuesto vamos a trabajar para que no fracasen, pero la línea estratégica número 1 implica una fuerte apuesta a las familias, implica una fuerte apuesta a los modelos de acogimiento familiar, implica una fuerte apuesta a las adopciones e implica una fuerte apuesta y una novedosa apuesta, porque eso implica una modalidad nueva con relación al organismo que yo presido, a las familias de origen y a las familias biológicas, a las familias que cuando enfrentan dificultades económicas, como seguramente se da en la actualidad y puede llegar a darse en la medida en que la pandemia avance, bueno, vamos a ir a sostenerlas en la medida de lo posible con asistencias que hasta este momento no existían, para procurar precisamente por esa vía mantener ese núcleo familiar con el mayor vigor y con la mayor fortaleza que sea posible. Y sé que estoy pasado de tiempo, pero muy rápidamente una referencia específica al tema calle o al tema del programa Calle, que por supuesto no hay que verlo descontextualizado de todo lo demás, y no hay que ver esto en términos de compartimentos estancos. Todas las líneas de actuación, todos los programas tienen sentido en la medida en que tengan una integración armónica y se complementen unos con otros. Ahora, necesitamos un programa de calle en el Uruguay, ese programa que está vigente, como yo decía antes, desde 1986 o 1988, que tuvo, por supuesto, un hito muy trascendente en el 2017, con la expresión número 21, con el comunicado 21 de Naciones Unidas, desde luego, y que eso representó un gran avance, nadie puede negarlo, yo no lo desconozco,
Sin duda que esta historia tiene que continuar. Sin duda que en este contexto particularmente ese programa es absolutamente necesario. Pero es necesario el programa que necesitamos y tenemos que llegar a la conclusión de cuál debe ser la respuesta desde el programa Calle en la actualidad. El de hoy, el que tenemos hoy en cuanto a su estructura y su composición, es el programa Calle que teníamos antes del 13 de marzo, que sin ninguna duda, en muchos aspectos y en muchos de sus dispositivos, mantiene plena vigencia, pero que seguramente en otros aspectos tenemos que reflexionar y revisar lo que sea necesario, no para debilitarlo o para abatirlo, sino en tal caso para fortalecerlo. Fundamentalmente porque si no sería incoherente lo que yo estoy diciendo a la luz de la realidad que estamos enfrentando. Para eso será necesario algo que Gonzalo conoce bien, que es el dimensionamiento del problema que estamos enfrentando ahora. Tenemos que actualizar la información, tenemos que indagar cuáles han sido los efectos y los impactos que la pandemia ha producido o viene produciendo en nuestra sociedad con relación, entre otras cosas, a este aspecto que estamos abordando y que Ulises Unidos nos invita a abordar, que es el de los niños en situación de calle. Estamos trabajando en un proyecto de esas características. Desde el punto de vista metodológico lo tenemos pronto. Tenemos que llevarlo a cabo, porque es muy importante investigar la realidad, conocerla, indagarla, explorarla, cuantificarla naturalmente y a partir de allí, por lo tanto, también calificarla. Y después de eso, definir qué dispositivos necesitamos, de qué manera los dispositivos que tenemos responden o hacemos que respondan cabalmente a las necesidades del territorio, de qué manera los perfiles que fueron oportunamente definidos los redefinimos en cuanto sean necesarios o en qué medida fueron mutando de tal forma que ahora tenemos que analizar si esos dispositivos y esos proyectos, por lo tanto, deben ser reestructurados o deben ser reformulados para llegar a la respuesta que necesitamos. En ese proceso estamos y con el mismo espíritu del programa Calle desde hace más de 30 años, es un proceso que vamos a transitar juntos con la sociedad civil y que, por supuesto, Ulises Unidos será un protagonista principal en todo esto. Nada más por ahora, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pablo Abdala, presidente del INAU, organismo rector de política de infancia en el Uruguay. Realmente le agradecemos, Pablo Abdala, por estar presente. Vamos a dar lugar a la presentación del señor Luis Pedernera, presidente del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Es el primer el primer latinoamericano y de habla hispana en presidir este órgano. Además, actualmente es presidente de la reunión de los 10 presidentes de órganos de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas. Adelante, Luis, muchas gracias también por estar presente, es un honor. Gracias, Pablo. Gracias a Ulises Unidos por la invitación a participar en este evento que trata de generar reflexión en torno a la situación de los niños, niñas en condición de calle, en situación de calle. Es un gusto compartir el panel con Pablo Abdala, Mónica Darer, Mónica Duarte, Marco Alay, Manuel y Gonzalo. Creo sumamente necesario, por lo menos aunque sea por esta vía, tener encuentros de intercambio de ideas en relación a los diferentes cuestiones que atraviesan a la infancia en el mundo. Yo quiero primero incorporar algunos elementos de contexto a nivel global de lo que nosotros en el comité venimos observando, y particularmente hacer referencia en relación a la observación general 21 sobre niños en situación de calle, al párrafo 8. El párrafo 8 es el que indica las condiciones que inciden en que los niños estén en situación de calle. Ahí se habla de la pobreza, algunas cuestiones que tienen que ver con el género, cuestiones de tipo estructural, pero en una parte de ese párrafo dice que hay
eventos que pueden agravar la situación inicial. Eventos, eventos inesperados, y entre ellos, dentro de esos eventos, habla de una pandemia como un evento que puede profundizar la situación de los niños en situación de calle. En ese contexto, la pandemia coincido con los panelistas que me precedieron, de que no incorporó problemas nuevos, sino que agravó algunos de los existentes. Es decir, aceleró procesos de deterioro que ya vivían los niños en situación de calle. Solo por enunciar, los que ya me escucharon deberán estar aburridos, pero el secretario general, en el primer documento que elabora Naciones Unidas, que se llama COVID-19 y Derechos del Niño, ya alertó, en abril alertaba sobre que caerían en condición de pobreza y de fragilidad en un número que oscilaba entre 42 millones y 66 millones de niños en el mundo, y que esos niños iban a engrosar a los ya 387 millones de niños que están en situación de pobreza en el mundo. El UNICEF, unos días después, llamó la atención de las muertes prevenibles de niños menores de 6 años, que a consecuencia de la pandemia se iban a disparar. 6.000 muertes diarias de niños menores de 6 años por causas totalmente prevenibles y atacables. Los datos de la representante especial contra la violencia hacia los niños, Najat Mala, y el documento del interagencial producido indican preocupantemente que el confinamiento, las cuarentenas han disparado las situaciones de violencia doméstica dirigida hacia los niños. Nosotros hemos observado en los primeros momentos, cuando la pandemia nos tomó a todos por sorpresa, la retracción de servicios básicos, por ejemplo, el registro de nacimientos, regiones del mundo que ya no estaban registrando niños a consecuencia de la pandemia, con la gravedad que una situación como el no registro de niños inmediatamente al nacimiento puede acarrear para la construcción de su identidad, pero también para el robo de niños, el tráfico de personas, el tráfico de órganos, etcétera, etcétera. También el comité ha observado en los primeros meses de declarada la pandemia, cierta desprofesionalización de quienes se encargan del trabajo con niños, con niñas y adolescentes. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que las primeras respuestas estuvieron muy marcadas por la impronta de las agencias de seguridad. Y, por ejemplo, en niños en situación de calle, hemos visto que el primer contacto ha pasado a ser la policía, con todo lo que el contacto con la policía supone de no estar preparados para abordar ese tipo de contacto con niños, por ejemplo, en situación de calle. Lo otro también es, el comité está preocupado por la fragilidad que han demostrado lo que nosotros llamamos sistemas de protección para atender a la infancia. Como bien decía Pablo, la cuestión económica ha golpeado fuertemente a los sistemas de respuesta y han mostrado lo endeble que han sido para atender determinadas situaciones. Y después algunas cuestiones que a mí me parece importante remarcarlas en el marco de la toma de decisiones, y que mirado desde la perspectiva de los que trabajan con niños en situación de calle, se torna particularmente relevante. Las decisiones que se tomaron en un momento, con todo lo sorpresivo que ha sido toda esta situación en el mundo, han estado marcados por una impronta que yo califico como etnocéntrica, sanitarista y adulta. ¿Y qué quiero decir con esto? De que cuando se tomaron las primeras decisiones no se tuvo en cuenta la diversidad de situaciones que vive la infancia, entre ellas la condición de calle. Se pensó en una cuarentena para niños que
niños en un esquema de familia nuclear, con casa, patio y conectividad 100%. Por lo tanto, no se percibió que hay otras infancias, en este caso la infancia en situación de calle, que escapa a esa forma de pensar, y por lo tanto en un primer momento no formó parte de la respuesta, de la primera respuesta. La segunda cuestión es la perspectiva sanitarista. Obviamente estamos en una situación donde hay un tema de salud grave, y la perspectiva médica, sanitaria, se necesita, pero también esa perspectiva debe ser acompañada por otras perspectivas de trabajo. Estoy diciendo la pedagogía, la psicología, la sociología, la de la educación, para que alimenten una mirada que dé una respuesta desde una perspectiva más holística. Y por último, lo adulto. Me dan los dedos de mi mano para indicar en el mundo quiénes fueron los jefes de Estado que establecieron un diálogo con los niños para saber cómo están viviendo este proceso. Y han sido mujeres, jefas de Estado, primeras ministras, las que se interesaron en un primer momento en escuchar la opinión de los niños. No para un traspaso de responsabilidades. Las responsabilidades son adultas y son institucionales, pero sí para escuchar cómo están viviendo todo este proceso, tomar en cuenta su voz para que las decisiones también tengan en cuenta esa mirada, que es una mirada única, que es la mirada que aportan los niños. Entonces, eso no quiero agotar, pero en grandes líneas es lo que hemos venido viendo con preocupación. Creo que hay grandes desafíos al futuro. El impacto en la economía mundial va a ser significativo. Las proyecciones del Banco Mundial son de que por encima de 5 puntos del PBI va a afectar en el crecimiento económico a los estados, en cifras globales. Y eso va a requerir de parte de los estados determinado tipo de decisiones. Primero, y comparto totalmente lo que dijo Pablo Abdala, es el monitorear estas situaciones. Nosotros necesitamos, el comité permanentemente dice, la buena política pública se basa en el dato estadístico, en el dato recogido de manera sistemática, periódica, con un método científico que lo avale. Nosotros necesitamos permanentemente monitorear para saber con evidencia si la respuesta que se está dando es la correcta, si necesita ser revisada, si necesita reforzarse, etcétera, etcétera. La segunda cuestión es el blindar los presupuestos para la infancia. Yo en este tiempo he escuchado mucho hablar de gasto. Yo quiero recuperar una palabra que en el comentario general 19 sobre presupuestos y derechos del niño, el comité remarca, y es inversión. No tenemos que perder la perspectiva de que en infancia no es gasto, es inversión. Y el dato de que por cada $1 que los estados invierten en políticas de infancia, en el proceso de crecimiento y desarrollo del niño, el Estado va a recibir $7 al $1 que invirtió, ¿no? Esas proyecciones que se han estudiado, que están... a mí me parece interesante marcarlo en ese sentido. Tercera cuestión, la coordinación interagencial. Nosotros consideramos que pensar en términos de sistema significa tener agencias del Estado con una fuerte articulación, porque no es solo responsabilidad, estamos en Uruguay, de INAU, sino que INAU tiene que generar vínculos con la salud pública, con la educación, porque la respuesta necesita esa mirada interagencial, y no es exclusivamente INAU el que va a llevar adelante la respuesta política a los problemas y a los desafíos que se plantean en temas de infancia.
Y también creo que en este tema el diálogo con la sociedad civil es un diálogo que me parece interesante y que la Observación General 21 lo levanta y lo plantea. Yo creo que en este sentido hay que prestar atención a algunas cuestiones. Primero, el apoyo a las familias. Hay un viejo dicho que nos enseñó el pedagogo brasilero Antonio Carlos Gómez da Costa y era: no hay niño abandonado sin familia abandonada. Y en ese sentido hay que pensar las lógicas de la política pública en que una buena política hacia la infancia comienza fortaleciendo a la familia. Y en este caso cobra mucha vigencia en tanto respuesta a la situación de los niños en situación de calle. La segunda cuestión que la Observación General 21 levanta es la cuestión de los derechos y libertades políticas, un tema que creo que cobra particularmente relevancia. Una, la cuestión de la voz de los niños, el derecho de asociación, el cómo canalizamos para escuchar cuáles son, qué está sintiendo, cuáles son sus deseos, cuáles son sus demandas de los niños en situación de calle. Hay que pensar en esa dinámica. La otra es el uso del espacio público. No tenemos que olvidar de que los niños en situación de calle muchas veces son corridos del espacio público por las agencias de seguridad. Y el espacio público en el niño en situación de calle, tal como lo indica nuestra observación general, cobra un lugar relevante, porque es allí en donde el educador establece el vínculo y el contacto, y desde allí se empieza a construir la respuesta. La otra cuestión, y que me parece que hay que estar atento, y es a la tentación de la institucionalización. No tenemos que olvidar de que las respuestas al fenómeno de los niños en situación de calle, históricamente en nuestras leyes de 1930, fue la institucionalización. La Convención instaló otra mirada, en donde la familia empieza a ocupar un lugar fundamental, y hay que estar atentos para no caer en esa tentación. Y por último, el lugar que adquiere el artículo 31 de la Convención sobre el derecho al juego y a la recreación. En este grupo social es particularmente relevante. Entonces, yo quería plantear ese estado de cosas, de lo que venimos observando, de lo que ocurrió en la pandemia, estar atento a esta cuestión, y me gustaría terminar con alguna cuestión más propositiva. Creo que las Naciones Unidas han hecho, con sus objetivos de desarrollo sostenible, han hecho un llamado a que nadie puede quedar atrás. Yo creo que en esta jornada creo que es importante reivindicar: ningún niño puede quedar atrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensar la respuesta. Y me gustaría marcar, yo no tenía, a veces uno no hace los cálculos en el aire, en la cabeza, pero me pareció emblemático que Pablo marcara los años que tiene el programa Calle en Uruguay. Estamos hablando de más de 30 años de un programa, y con esa idea me gustaría traer a esta reflexión lo importante que fue el movimiento de niños en situación de calle en Latinoamérica. Fueron las primeras expresiones desde la sociedad civil de respuesta a un problema que inquietaba. El movimiento de meninos de rúa en Brasil, con el caso de las ejecuciones a los niños en situación de calle, allá a fines de los 80, fue la primera expresión, y el movimiento de meninas de rúa fue la primera articulación. Creo que en ese sentido hay mucho acumulado, hay mucho recorrido desde esas primeras experiencias. Gurises Unidos también surge en ese contexto, y creo que hay una acumulación interesante de poder pensar también en términos históricos lo que ha sido, pero por algunas cuestiones.
en términos de innovación metodológica, que es una cuestión relevante para plantearla. La segunda cuestión es en el desarrollo de estrategias. Y en ese sentido quiero levantar la idea de Uruguay país pionero, ¿no? Uruguay país pionero era tomar la observación general 21 y tratar de rescatar una experiencia que enseña al mundo a dar las mejores respuestas a los niños, niñas en situación de calle. En ese sentido me parece el momento muy oportuno para un relanzamiento del Uruguay país pionero. Y lo digo tratando de terminar con una idea. Pensando que decía, me encontré con una vieja idea del sociólogo norteamericano Richard Sennett, en un libro que se llama El respeto. Él recurre a una pintura del renacentismo que se llama Paisaje con la caída de Ícaro. Yo la tengo acá, voy a tratar de compartir la pantalla, no sé si se puede. Si se ve, esa es la pintura de Sennett, y lo que vemos ahí, dice Sennett, es un paisaje que nos muestra cierta tranquilidad. Es una bahía, un pastor cuidando sus ovejas, un poco más abajo, unos barcos arribando al puerto o estacionados, y un agricultor arando la tierra. Pero la imagen, la pintura, lo que describe es un hecho dramático, que es la caída de Ícaro al mar, cuando se le desprenden las plumas. Pero no vemos a Ícaro en la pintura. Ícaro está en un costado sobre el barco que está más cercano, se ven las piernas hundiéndose. Creo que, me gusta usar esta imagen para esto, para que la cuestión de la situación de la niñez en calle no sea una cuestión que pase invisibilizada como este cuadro de la caída de Ícaro, ¿no? Creo que es un grupo especial de la infancia que puede aportarnos en momentos de pandemia una respuesta que contenga una mirada innovadora, estratégica, y que nos enseñe y que demuestre al mundo determinados aprendizajes a partir de esta crisis sanitaria que vivimos como humanidad. Entonces, para que no quede invisibilizado, quizá, y aprovechando que hay autoridades y eso, mi mensaje es eso: tomar quizás a una infancia que muchas veces no vemos como una infancia que puede ser emblemática en las respuestas a la crisis sanitaria que vivimos y a la innovación estratégica en la respuesta que le demos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Pedernera, presidente del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Muchas gracias, Luis, de verdad. Antes de dar paso a Mónica Darer, especialista regional en temas de infancia, actualmente en UNICEF, queremos también transmitirles que hay más de 200 dispositivos conectados, con más de un espectador en cada dispositivo. Nos están llegando fotos con equipos de trabajo siguiendo el evento, también los propios niños, niñas y adolescentes. Hay mucha gente de Uruguay, por supuesto, pero hay mucha gente de Argentina, de Colombia, de Brasil, de Paraguay, de Chile, de República Dominicana. La verdad nos pone muy contentos y bueno, sigamos escuchando a los panelistas. En este caso a Mónica Darer. Ella es trabajadora social y es magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Actualmente se desempeña como especialista regional de protección con UNICEF, donde se concentra principalmente en la protección de la niñez migrante y el fortalecimiento de la fuerza laboral para la protección de la infancia. Adelante, Mónica, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes, espero que me escuchen bien.
y yo no me estoy viendo, espero que me estén viendo. Bueno, antes que nada, un gusto escuchar a los otros panelistas. Un saludo muy especial al presidente de la INAO, al doctor Pablo Abdala. Un saludo muy caluroso para ti, Luis. Saludos, Gonzalo, Mónica, Marco, Manuel. Un gusto escucharlos a todos y un honor estar aquí en el panel. Yo voy a tratar de limitarme al tiempo que tengo, que son 10 minutos, y al tema que nos han pedido desde UNICEF, que es compartir lo que vemos que está pasando en la región, sobre todo con bueno, el contexto de la niñez y adolescencia en general, y en específico con los sistemas de protección de infancia. Voy a pasar muy rápidamente por las primeras diapositivas porque realmente creo que el panorama de la infancia, varios de los expositores ya lo han cubierto, pero sí quería compartirles que nosotros hicimos con UNICEF una encuesta telefónica. Los datos fueron recogidos entre junio y agosto, incluye una muestra de migrantes y los indicadores se pueden desglosar por país, ingreso y situación migratoria. Y lo que encontramos en la encuesta es básicamente lo mismo que vienen, uy, perdón, yo misma no estoy pudiendo mover mis diapositivas, ahí voy. Bueno, los sectores que cubrimos fueron educación, nutrición, salud, protección, WASH, inclusión social. Y lo que encontramos, uy, perdón, es que tengo, disculpen, ahí voy. Básicamente lo que estaban diciendo los panelistas antes, que vemos que más gente está cayendo en pobreza. Usualmente se vería una división casi equitativa entre los 5 quintiles de pobreza. Ahora estamos viendo un 36% de familias de hogares en el quintil de mayor pobreza en la región. La pobreza se ha visto agravada en algunos países más que en otros. Como ven aquí, destacamos 3 países de la región, Guatemala, Honduras y Panamá. Y también vimos a través de esta encuesta que hay una relación bastante estrecha entre la gravedad de medidas de confinamiento, los países que han tenido cuarentenas más graves y el aumento de la pobreza. Aquí ven la proporción que ha caído, cerca del 50% de los hogares de los quintiles 3 y 4 han caído a quintiles de mayor pobreza. Y entre el quintil de mayor pobreza, el quintil más pobre, el porcentaje de hogares con niños es mayor al porcentaje con no niños. Son 43% de hogares con niños que están en el quintil de mayor pobreza. Vemos que los migrantes, la población migrante en la región está desproporcionadamente afectada. Antes del COVID estaba un 60% en ese quintil de mayor pobreza, ahora vemos un 84%. Muchos hogares, gran cantidad de hogares, aquí lo ven en su pantalla, con problemas para alimentarse. En muchas partes hay una reducción de tamaño de porciones para niños en casi un 14% en los hogares en la región, una reducción de la comida que están recibiendo. Las principales conclusiones, entonces, como ya muchos han mencionado, que las familias están cayendo, bueno, la población en general en América Latina está cayendo en mayor pobreza, las familias con niños están sobre representados, especialmente afectadas. El COVID ha duplicado el número de familias con niños y niñas en los niveles de ingresos más bajos de la sociedad. Las desigualdades entre pobres y ricos se están ampliando. Los migrantes siempre han estado entre los grupos más vulnerables, pero cada vez son más vulnerables. Todos los países están sufriendo, es algo que vemos en los resultados más amplios, pero definitivamente hay algunos países que tienen una afectación más grave.
Dentro de este contexto, como también otros panelistas ya han mencionado, vemos un incremento notable de las violencias. Y esto, aquí pueden ver una muestra, por ejemplo, en México, los albergues han reportado que están recibiendo un incremento de 60-80% en llamadas reportando violencia en los hogares. En Colombia vemos un registro muy alto de niños, niñas, víctimas también de violencias en sus hogares. Vemos en Centroamérica, Suramérica, nuevamente migrantes varados en fronteras o personas que están siendo retornadas a sus países sin un procedimiento adecuado de una determinación de sus riesgos de protección. Y muchos otros tipos de violencia en línea que se están viendo incrementados en este contexto. Dado todo esto y dentro de esta realidad, también vemos, y aquí les voy a presentar los resultados de una encuesta que nosotros hicimos con UNICEF en América Latina y el Caribe a través de 23 oficinas de país nuestras en la región, que los sistemas de protección de infancia también no les va a sorprender, todos conocemos que están teniendo interrupciones importantes en sus servicios. Vemos que solamente un 21% de los sistemas reportan estar en pleno funcionamiento. Vemos que en la región hay casi un 80% de sistemas que están solamente parcialmente operativos, y en 23 países se ven modificaciones de seguimiento virtual, servicios virtuales, mecanismos virtuales de ayuda y de apoyo a los niños y a las familias. Esta interrupción en servicios de protección afecta a 172 millones de niños y niñas en la región que viven en 30 países de América Latina y el Caribe, y esto representa un 92% de la población total de niñez y adolescencia en la región. Entonces, vemos que realmente los sistemas de protección están muy afectados dentro de un contexto altamente complejo y de mucho riesgo. Aquí les presento, disculpen que esté en inglés, no tuve la oportunidad de traducirlo al español, pero básicamente lo que quiero mostrar aquí es que América Latina y el Caribe, en comparación, que es el tercer palito desde la derecha, tiene un 83% de interrupción, es uno de las regiones con mayor interrupción en la región. Aquí vemos que solamente Europa del Este y Asia Central y Surasia tienen mayor interrupción en los servicios de protección que aquí en América Latina. Aquí pueden ver cuáles servicios están operando, y realmente lo que vemos es que muchos de los servicios siguen operando. Quizás los servicios más afectados, lo que hemos escuchado, son las visitas domiciliarias, el poder brindar un apoyo directo a niños, niñas, adolescentes y mujeres, sobre todo en situaciones de violencia doméstica. Están siendo muy afectados esa atención directa con las familias. Y también aquí llama la atención que en cuanto a opciones de cuidados alternativos, como quizás lo vieron en la lámina anterior, una de las láminas anteriores que yo no lo pude mencionar, hay bastantes riesgos de institucionalización que están ocurriendo, algo que mencionó Luis. Estamos escuchando reportes, anécdotas de familias que están buscando el apoyo de instituciones porque no están en condiciones económicas para poder cuidar a sus niños, y también niñez en situación de calle, niñez migrantes ahora en situación de calle que antes no lo estaban. Entonces hay una serie de necesidades para cuidados alternativos, y en 10 países se reporta que se ha logrado buscar opciones, expandir opciones para atender a esa necesidad. Obviamente también la expansión necesaria de poder trabajar con esas familias para que los niños puedan permanecer dentro del seno familiar y no ser separados por razones económicas. Los mayores retos, nuevamente, necesidades de cuidados alternativos, es un reto que se ve en muchos países.
el aumento en la violencia, el incremento de los reportes, personal de protección, del sistema de protección que no tiene los equipos, el material de protección necesario para poder atender a las familias, las restricciones de movilidad por cuarentenas. Este es un tema recurrente en los países. Los sistemas, el personal no se puede proteger y tampoco tiene la posibilidad en muchos países para llegar a las familias. Nosotros como UNICEF, como muchas otras organizaciones de niñez, abogamos para que los servicios de protección sean considerados siempre servicios esenciales y que los servicios puedan seguir funcionando con los equipos y todas las protecciones que necesita el personal y también la población que están atendiendo. Tenemos muchos ejemplos de prácticas de diferentes países que muestran cómo los sistemas de protección están adaptando y tomando medidas de mitigación para responder dentro de las limitaciones que están enfrentando. En Chile, por ejemplo, se ve un sistema de protección que tiene recursos disponibles por la emergencia, por un fondo que se ha creado de emergencia para el sistema de protección. En Nicaragua, un sistema de protección que está logrando dar los equipos de protección al personal para que puedan atender a las familias. En muchos países, Panamá, Caribe, República Dominicana, diferentes modalidades de trabajo, apoyo psicosocial, salud mental, seguimiento a casos a través de modalidades de internet virtuales. Desinstitucionalización y cuidados alternativos. En el mismo Uruguay, ustedes sabrán que se adaptaron los protocolos para garantizar las visitas familiares, para que puedan continuar. En Guatemala también se han adaptado modalidades virtuales de contacto con las familias. Así que en diferentes partes, México, Argentina, aquí vemos que hay buenas prácticas de cómo han adaptado la gestión de casos a la realidad virtual. Y realmente pensamos que hay mucho que podemos aprender y que también es una oportunidad para fortalecer, adaptar y preparar los sistemas de protección para lo que pueda venir por delante. Y quizás ahí las recomendaciones que tenemos van muy centradas en eso, el fortalecimiento de los sistemas de protección, que tengan los equipos necesarios, que se pueda redoblar los esfuerzos para prevenir la separación familiar, y para eso sabemos que se necesita el trabajo muy, muy, muy cercano con protección social, educación, agua, saneamiento, etcétera. Y asegurar que no solamente sea el sistema de protección que pueda dar mensajes de protección, identificar casos de riesgo y referir casos oportunamente, pero necesitamos ser aliados y necesitamos que hayan aliados en los sistemas que están teniendo más contacto directo con las familias, como lo es en esta ocasión quizás el sistema de salud. Lo dejaría ahí y quizás retomaría algo que dijo el señor Abdala. Realmente es un desafío muy grande, todos lo sabemos. ¿Cómo aseguramos, también lo dijo Luis, hablando de la inversión en la infancia, cómo aseguramos que en este contexto de dificultades económicas, no solamente a nivel personal, pero también a nivel gubernamental y de gobiernos en general, tenemos que asegurar que los sistemas de protección, los servicios de protección a la infancia sean prioritarios y que se puedan considerar para una mayor inversión y apoyo desde todos los sectores. Lo dejo ahí. Muchísimas gracias. ¿Aló? Muchas gracias, Mónica. La verdad, un gusto y un honor recibirte. Mónica Darer, especialista regional en protección a la infancia, siendo parte de UNICEF Latinoamérica. Antes de dar paso a Manuel Torcuato, director de RIDIAC, vamos a repetir el número de WhatsApp para que los y las espectadoras y espectadores nos puedan comunicar preguntas y reflexiones hacia los panelistas.
El número es, si está fuera de Uruguay, más 598-953-337-300 o 095-337-300. Vamos a recibir al educador Manuel Torcuato. Él es filósofo, magíster en gestión de proyectos, coordinador actualmente de la Red Internacional para la Defensa de la Infancia y la Adolescencia en Situación de Calle, RIDIAC. Bienvenido, Manuel. Adelante. Buenas tardes. Hoy no platico há muito tempo o espanhol, então, perdão por o portunhol de Brasil. Un gusto estar con ustedes. Saludo a Luis Pedernera, también a Gonzalo, a Pablo Abada, también a los chicos Marcos y Mónica. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Y bueno, hablar por último tienes una ventaja que ya se habló mucho de muchas cosas, entonces es más fácil, ¿sí? Pero voy a demarcar un punto inicial que me parece muy obvio, muy principiológico, pero es importante tener en vista que la situación de calle se genera en todo el mundo por los sistemas capitalistas. Y la manera como nosotros en nuestras economías compartimos las riquezas de los países entre las personas. Entonces, la profunda desigualdad social tiene que estar en enfoque en la discusión sobre la situación de calle, también en la América Latina. Acá en Brasil, por ejemplo, tenemos 5 familias con la renta de la mitad de la población, que equivale a la renta de la mitad de la población. Son 5 familias con la renta equivalente a 100 millones de personas. Entonces, en un sistema tan desigual, la situación de calle es insuperable. Entonces, en un examen rápido sobre las políticas públicas en toda América Latina, tenemos que preguntar si el enfoque es un enfoque de superar la desigualdad social generada pelo sistema económico que tenemos, o si el enfoque es de amortecer los impactos de este sistema económico brutal. Algo que me parece ya es mucho lo que hacemos para amortecer los impactos de la desigualdad social. Pero no podemos nos conformar en hablar de familias pobres y vulnerables. Tenemos que para pobres y vulnerables. ¿Y cómo ascienden de este lugar? Las políticas que solamente amortizan la situación de pobreza, no la superan. Entonces, este es un punto de partida que me parece importante, que en tema de la pandemia, como decía Luis Pedernera, se visibilizó mucho, se aprofundizó, mas ya estaba esta situación tan gravísima. Quería avanzar un poco después de firmar este punto de la urgencia de una discusión sobre la desigualdad social profunda en América Latina,
que todos nós conhecemos, que todos nosotros conhecemos, pero não se habla tanto quando discutimos a situação de calle. Já participei ao longo da última década de muitos encontros importantes como este acá. Me gostaria muito de participar em uma roda com os ministros da economia de los países de nosotros, com o G20, com a cúpula que se discute o futuro da renda de toda a população do planeta, porque aí está o lugar onde se devia discutir também a situação de calle. Bueno, nosotros de IRIDIAC, una red muy joven, tenemos 5 años de existencia, reunimos 12 países, organizaciones de 12 países, son más de 700 organizaciones que son parte de esta red. En 2019, generamos un informe sobre a implementação do Comentário General 21 em los países parte. E aí, então, queria compartilhar numa tela agora, se me permitem. Bueno, gracias. O informe está disponível em website de IRIDIAC, iridiac.org, pero vou apresentar solamente dos estudos, 2 informações que me parecem importantes para cá. No Comentário General 21, tienes distintos dispositivos que se recomenda a los países partes a se platicar, a se implementar em termos de políticas públicas para os niños e niñas e adolescentes em situação de calle. Se recomenda que existam sistemas nacionais de proteção com diferentes características. Nós perguntamos a los agentes de IRIDIAC em 12 países de Sudamérica se seus países têm estas características em seus programas nacionais de proteção. Acá está abaixo o número de países que responderam a este informe. No mais de 4 países tinham programas ininterruptos. Também no mais de 4 países incluem em seus sistemas de proteção a questão da prevenção, a intervenção imediata, a divulgação destes serviços em la calle. Solamente 2 países têm uma divulgação sistemática destes serviços para que os niños los busquem. Linhas de atenção telefônica, também de 12 países, só 2 têm este requisito. Centros de acolhimento, no mais de 3 países, têm estes serviços. Centros diurnos, temos como 6 países, a metade de los países. Residências temporárias, reagrupamento familiar, casa de passagem, enfoque na vida independente para os chicos mais jovens. São uma pontuação muito baixa de países que possuem sistemas completos, amplios, com múltiplas características de ação. Então, a questão da situação de calle, como sabem, é muito complexa e exige de nós diferentes miradas, pero a maioria dos países não alcançam estas múltiplas
respuestas. Los enfoques son muy pequeños y acá no examinamos la calidad, solo la oferta. Un punto que también fue importante para el informe y sobre la cualificación, la capacitación de los agentes estatales que trabajan con esta población. Y se preguntó sobre el tema de la cooperación y colaboración entre sectores de la política pública. Solamente en 4 países se tenía este dispositivo. Procedimientos operacionales, ningún país tenía capacitación para sus agentes sobre este tema. Directrices de buenas prácticas, acá dos países. Directrices estratégicas, también solamente 2 países. Planes, solamente 2 países. Y normas de desempeño y códigos disciplinares, solo 1 país. Cuando preguntamos sobre la capacitación inicial de los agentes estatales que trabajan con niños, niñas y adolescentes, ningún país, 0 tienes una propuesta estructurada de capacitación con enfoque en esta temática. Estas cifras revelan la invisibilidad de los niños y niñas y adolescentes en situación de calle en los programas estatales. En la pandemia, como sabemos, ya no existían estructuradas acciones amplias para esta población. Entonces, nosotros también hacemos una carta de recomendación en el tema de la pandemia con 12 propuestas que voy a presentar muy rápidamente a ustedes. Perdón, acá está. También consta en el website de la RIDIAC y entendemos como sociedad civil que son temas muy relevantes para un aporte de seguridad y de protección para niños y niñas y adolescentes en situación de calle. La creación de comités de crisis con la participación de movimientos y colectivos y organizaciones de la sociedad civil. Plan de prevención y combate al coronavirus. Facilitar el acceso y las instalaciones de salud, incluso aquellos sin documentos. Ampliar y crear la oferta de servicios de salud y asistencia en calle. Asegurar la vacinación contra la gripe. Expansión de las vacantes para refugios sin institucionalización. Garantizar atención especializada para niños y adolescentes en situación de calle. Brindar apoyo a los equipos de trabajo social, educadores de calle, que mantengan y amplíen el funcionamiento de equipos públicos de asistencia social, tales como centro-días, centro-noche, abrigos, hogares, albergues, comedores, garantizando todas las condiciones de seguridad contra la pandemia, tanto para los trabajadores como para la población en situación de calle, siempre evitando los hacinamientos. Garantizar para toda la población el acceso a gel y alcohol, mascarillas protectoras, publicación de un boletín de prevención y combate del COVID-19 dirigido a la población en situación de calle. Garantizar el acceso a subvención financiera, planes, becas, apoyo socioeconómico. Ampliar y proporcionar espacios públicos para la higiene, la alimentación
y el agua potable, además de los baños públicos existentes, ofrecer baños químicos. No utilizar la prevención y la lucha contra la COVID-19 para aumentar la discriminación y represión por parte de las fuerzas de seguridad. Evitar medidas compulsivas y restrictivas hacia personas en situación de calle. Por fin, garantizar acuerdos sociales para que la población en situación de calle tenga un lugar, techo y abrigo para vivir, así como también para poder cumplir con la medida de prevención de aislamiento social en un lugar seguro, higienizado y cerrado. Entonces, estas 12 propuestas, nosotros, en nombre de la red, presentamos a todos los países, a todos los estados partes, como medidas necesarias, importantes y urgentes para que los niños, niñas y adolescentes en situación de calle y sus familias puedan tener la vida protegida y segura en esta crisis sin precedentes para todo el mundo. Gracias a todos y continuamos acá para la discusión final. Muchas gracias, Manuel, coordinador de RIDIAC. Muchas gracias de verdad por participar. Vamos llegando al cierre del evento. Primero, poder explicitar no más de 2 preguntas que los espectadores han enviado. Una es para Mónica Duarte y te la envía Victoria Castro del departamento de Tacuarembó, en Uruguay. ¿Qué hace la ciudad de El Salvador para contraatacar todos los factores negativos mencionados por Mónica Duarte? Mónica, adelante. Dice la ciudad de El Salvador. ¿Se escuchó, Mónica? Mónica. Hola. Sí. Bueno, en el país existe una ley de protección que entonces el Sistema Nacional de Protección es el que está apoyando en esta circunstancia. Ya toda esta problemática de la niñez en situación de calle, ellos tienen que apoyar. También hay como lugares de asistencia, pero ya están como llenos, están repletos de tantas niñez que está ahí. Y pues ellos, y son también organizaciones, también hay organizaciones no gubernamentales que ayudan, pero no en realidad con algún espacio en sí, sino que como apoyo, pero así no tan directo como pues un lugar, sino que como como actividades y como con material, como cosas así de alimentos y cosas así. Espero responder a la pregunta. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Magda Álvarez, de Chile. Está dirigida al doctor Pablo Abdala. Muchos niños, niñas y adolescentes en situación de calle que estaban en programas ambulatorios y o residenciales en nuestro país, Chile, regresaron a sus hogares con familias según los registros de seguimiento y contacto con ellos durante la pandemia. ¿Cuáles son las acciones, metodologías que los países debieran tomar ante esta oportunidad que facilita o genera una condición particular para la intervención y revinculación familiar de niños, niñas y adolescentes en situación de calle? Bueno, es muy interesante la pregunta y yo diría que la respuesta que le demos a eso
sin duda está en pleno proceso de análisis y de reflexión, porque este es un proceso no continuo y no culminado. Todavía estamos en fase de emergencia y sin duda nuestros dispositivos y nuestra estructura y nuestra organización se ha visto muy exigida para dar respuesta a la realidad y a los embates y al impacto que esta situación sanitaria ha generado. Mi institución, por ejemplo, y por supuesto en esa permanente dialéctica y complementación e intercambio con la sociedad civil, se ha visto muy exigida desde el punto de vista de las respuestas que hemos tenido que dar con relación a este problema, tanto en las modalidades de tiempo parcial como en las modalidades de tiempo completo. Y se ha hecho un enorme esfuerzo. En el caso de los centros de tiempo parcial, los equipos se han visto muy exigidos en la medida en que han tenido que mantener la atención en parte a distancia y en parte presencialmente, pero sí, por supuesto, la concurrencia y la asistencia de los chicos de primera infancia, de infancia y de adolescencia a los clubes de niños, a los centros de primera infancia, a los centros juveniles. Y yo creo que en términos relativos y en el contexto de una situación, repito, de emergencia, nuestra conclusión es satisfactoria, no en términos autocomplacientes, pero sí en términos de que aquella incertidumbre que nos embargó el 13 de marzo de no saber qué es lo que se venía y qué alcance iba a tener, a esta altura de las circunstancias, cuando no hemos superado, por supuesto, el problema, sino que yo diría que estamos inmersos en él, entiendo que por lo menos ya estamos manejándonos de una forma un poquito más previsible, o menos imprevisible, si se quiere, y creo que desde ese punto de vista nos hemos adaptado a convivir con esta realidad, pero por supuesto poniendo el énfasis en superarla lo más rápidamente que se pueda, aunque obviamente eso no depende solamente de nosotros. Y por supuesto, para superarla definitivamente, lo primero que debe superarse es el problema sanitario, y para superar el problema sanitario hay que encontrar el antídoto y hay que llegar a la vacuna y hay que lograr superar precisamente el problema vinculado con la enfermedad que enfrentamos. Y en lo que se refiere a los centros de tiempo completo, allí la presión que hemos debido resistir desde INAU y desde la sociedad civil ha sido muy grande, porque el encerramiento necesario o el aislamiento necesario que han debido padecer los chicos que se encuentran internados en el sistema de protección y que por lo tanto han permanecido en las residencias sin salir al exterior, bueno, ha significado un desafío muy severo desde el punto de vista psicosocial, lo que hoy utilizo la expresión que mencionaba Gonzalo más temprano. Y en un caso como en el otro, los equipos técnicos y los trabajadores sociales y los psicólogos, sin duda han tenido que superarse en términos de realizar un esfuerzo superlativo, que yo como presidente del órgano rector quiero destacar. ¿Cómo es lo que va a venir? Es muy difícil sacar, como yo decía en mi intervención inicial, conjeturas o conclusiones anticipadamente. Hoy no lo sabemos. Sí sabemos en todo caso que, que los desafíos del 13 de marzo, más allá de que pasamos, por lo menos en el Uruguay, de una primera fase de la emergencia sanitaria a una segunda con un grado mayor de apertura, sin duda nos expone a realidades diferentes en cuanto a que no son las mismas que vivimos desde el 13 de marzo, pero sin embargo tampoco radicalmente distintas, porque vivimos una situación que le llamamos nueva normalidad, pero que es de una gran anormalidad con relación a la realidad que teníamos con antelación a la declaración de la emergencia sanitaria. Así que este es un proceso en construcción, donde lo único que sabemos, desde luego, es que la presencia del Estado y el protagonismo del Estado es absolutamente esencial. Y cuando yo hacía referencia también en mi exposición inicial al realismo con el que el gobierno que represento ha intentado actuar y ha actuado, desde el punto de vista de privilegiar la respuesta social a los aspectos contables o al equilibrio fiscal o al endeudamiento público, ya muy comprometido antes y seguramente más comprometido ahora, porque el actual gobierno entendió que lo primero era lo otro, era atender la emergencia, y cuando me refería precisamente a que el presupuesto que elaboramos para los próximos 5 años, pero sobre todo para el año 2021, porque esto habrá que irlo revisando año tras año, está caracterizado por el realismo,
Me refería precisamente a que lo que estamos intentando hacer es leer adecuadamente esa realidad que nos anega, que nos golpea, que nos desafía y que sobre todo genera una dosis muy importante de incertidumbre y de no saber, y de no poder, yo diría, planificar a muy largo plazo, porque, repito, estamos en medio de una emergencia y cuando estamos en medio de las emergencias es muy difícil pensar en el futuro, salvo en el futuro inmediato, que es el que tenemos que atender con sentido de emergencia desde mañana, desde hoy y desde ayer. Muchas gracias, Pablo. Bueno, vamos cerrando el webinar, el evento. No sin antes agradecerles a cada uno y cada una de los panelistas y dejarles un muy fuerte abrazo. Desde Ulises Unidos estamos muy contentos de haber podido organizarlo y promover el evento, de poner en diálogo autoridades de gobierno, sociedad civil, los propios niños, niñas y adolescentes y organismos internacionales. Sin más, les mando un abrazo grande. Gracias a todos los espectadores y espectadoras por su tiempo. Saludos, gracias. Muchas gracias.